Muy buenas tardes. El día de hoy se hará una explicación del TFS de cálculo integral y nuestro título y el desarrollo que leímos es el siguiente. Aplicación de sumas de Riemann para la construcción de un túnel en la vía Bogotá-Villavicencio. Los integrantes y los que realizaron este trabajo son Juan Felipe Barrio Lozano y quien les habla, Owen Santiago Cardona Olarte. Los objetivos de este proyecto serán uno general y tres en específicos. El objetivo general es reconocer en qué casos se pueden aplicar las sumas de Riemann en problemas de la vida cotidiana basados en la ingeniería civil. En este caso, para la construcción de un túnel en la vía Bogotá-Villavicencio. Lo que queremos principalmente es dar a conocer cómo realizamos el proyecto de la construcción de un túnel, el cual se desea construir en esta vía, por medio de las sumas de Riemann, aplicando todo lo necesario que se necesita pues para resolver esta incógnita. Bueno, nuestros objetivos específicos son los siguientes: conocer el área superficial del túnel sabiendo su profundidad para así calcular la cantidad de material extraído de la montaña. Segundo, buscar la optimización de materiales cuando se realiza una construcción, en este caso la construcción de un túnel, y con esto saber la cantidad de tierra que se extrae al excavar para poder realizar un trabajo. Tercero, utilización del programa Wolfram para la resolución de diferentes problemas. A lo largo del trabajo damos explicación de lo que se realizó, cómo lo hicimos y para qué se realiza cada una de las cosas que se muestran. Y adicionalmente se utiliza el programa Wolfram como herramienta necesaria para la ejecución de los problemas y para plantear la gráfica con la cual se muestra cómo se vería el túnel en una perspectiva real. Marco teórico. Se desea construir un túnel en la carretera que se encuentra entre Bogotá y Villavicencio. Este túnel se hace con la finalidad de recortar el tiempo de viaje del recorrido que hay entre estas dos ciudades y facilitar el transporte de personas, materiales, comida, entre otros. Las medidas de esta obra subterránea de carácter lineal están dadas por la función presentada a continuación. Suma de Riemann. En cálculo, la suma de Riemann sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman su nombre del matemático alemán Bernhard Riemann. La suma de Riemann consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular, calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos. El problema de este método de integración numérica es que al sumar las áreas se obtiene un... A continuación, explicaré el planteamiento del problema. Se propone calcular por medio de las sumas de Riemann el área bajo la curva del túnel que se desea construir, con las medidas y apuntes necesarios para aplicar la suma de Riemann de manera adecuada. Al buscar el área bajo la curva del área superficial del túnel y multiplicarlo con la profundidad, se evidenciará el procedimiento de Riemann, y así logramos afianzar las capacidades necesarias del proceso que busca obtener el cálculo integral. El problema también buscará que tengamos la objetividad para generar unas gráficas y diseños las cuales puedan ser entendidas y desarrolladas con el fin de abarcar todo el tema en general y conseguir que se logren los objetivos planteados. Acá, en la parte inferior de la diapositiva, podemos observar la fórmula que planteamos para la construcción del túnel, donde nos dice que fx es igual a menos x al cuadrado sobre 10 más 40. Al plantear esta fórmula nos da la gráfica del túnel que queremos obtener y también con esta fórmula aplicamos sumas de Riemann para así encontrar el área bajo la curva que necesitaremos. Solución del problema. Primero, se calculará la integral definida de menos x al cuadrado sobre 10 más 40. Esto lo podemos ver como menos x al cuadrado sobre 10 más 40, ya que se tiene una suma, se puede integrar de una manera inmediata
es decir, la integral de x al cuadrado sobre 10 más la integral de 40. Resolviendo lo anterior, tenemos menos x al cubo sobre 30 más 40x, plazando con los límites que tenemos en la integral, es decir, menos 20 y 20, tenemos por resultado 3200 tercios. Hacerlo de la forma de sumas de Riemann, lo primero que se debe hacer es hallar el delta de x, que es b menos a sobre n. Reemplazando los datos, tenemos que delta de x es igual a 40 sobre n. Ya después calculamos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i cuando igual a 0 hasta n, de menos 4i sobre n más 40, que multiplica 40 sobre. Por último, realizando los debidos procesos algebraicos, tiene como resultado el mismo valor que se dio en la integral definida que se resolvió anteriormente. Por último, llegamos a las conclusiones, las cuales obtuvimos tres muy claras. La primera, mediante la aplicación de sumas de Riemann se logró obtener la base para la construcción de un túnel en una vía muy transcurrida de Colombia. Segundo, gracias a la utilización de estos procedimientos se recopilaron datos muy importantes, como el área superficial del túnel, su profundidad y la cantidad de material que se requiere extraer para su construcción. Y por último, gracias al programa de Wolfram, se logró de manera adecuada obtener los resultados y las gráficas necesarias. Se concluye que el proyecto cumple a cabalidad con los objetivos planteados y es proyectar cómo se construiría un túnel en esta vía gracias a las sumas de Riemann. Muchas gracias por observar el video.